Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 8 de agosto, en que celebramos la memoria de Santo Domingo Presbítero. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos el día de hoy leyendo el libro del profeta Jeremías. Leemos el capítulo 31, versículos 31 al 34. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. ¿De qué momento se está hablando en esta profecía de Jeremías? Se está hablando en un doble momento. El primer momento es el lógico, la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la llegada del Mesías, la llegada del Salvador. Y por otra parte, también se está hablando hacia el futuro, hacia esa vida eterna, es decir, a esa consumación de los tiempos. ¿Por qué es importante empezar nuestra meditación desde ahí? Porque tenemos que recordar que el reino de los cielos ya está presente entre nosotros, pero esa presencia no es plena todavía, no es plena en su manifestación hacia nosotros. Por eso en la teología se habla de un momento de tensión. Los últimos tiempos, que son los que vivimos desde la venida de nuestro Señor, son momentos de tensión entre el ya, pero todavía no. Ya tenemos, ya gozamos del reino de los cielos, pero todavía no en su plenitud, no en su manifestación completa, no en su manifestación total. Fíjate cómo Jeremías lo plantea en su profecía. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando efectivamente de esa alianza nueva, de esa nueva alianza que se ha constituido en la sangre de Jesucristo. Y por tanto, sabemos perfectamente de qué tiempo estamos hablando: de la venida del Salvador, de la venida del Mesías, de la constitución de esa nueva alianza. ¿Cuál es la característica de esa nueva alianza? No ser como la alianza antigua, no ser como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ya no va a ser entonces la misma alianza. Significa que Dios rompe la alianza con el pueblo de Israel. No, la palabra del Señor es siempre firme, siempre firme. No se vulnera, no cae. Lo que está diciendo es que va a constituir una nueva alianza sobre esa antigua. Y lógicamente se espera que los israelitas pasen hacia esa nueva alianza, que no se queden clavados en la antigua alianza. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esa alianza tiene una falla.
¿Cuál es la falla de la antigua alianza? Obviamente no Dios, no la parte que le corresponde a Dios. La falla de la antigua alianza es la respuesta del hombre. ¿Por qué la nueva alianza va a ser perfecta? Porque el mismo Dios se va a hacer hombre para constituir esa alianza en ese que es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, va a ser una alianza perfecta por las dos partes, por la parte divina y por la parte humana, que es la que falló en la primera alianza. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Ahora, cuando nosotros entendemos que esa nueva alianza está constituida por Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, entendemos el primer significado que tiene esta profecía. ¿Por qué? Porque ese que va a constituir la alianza tiene la ley del Señor en lo más profundo de su mente, la tiene grabada en lo más profundo de su corazón. En la medida que nosotros vivimos la alianza en comunión con Cristo, vamos a ir realizando exactamente lo mismo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, conoce al Señor. ¿Cómo? Entonces nos preguntamos, ¿acaso no hay que instruir a los demás? ¿Acaso no hay que propagar el Evangelio? ¿Acaso no hay que enseñar? No, por supuesto que hay que hacerlo y por eso era necesario explicar esa doble dimensión que tiene la profecía de Jeremías. Obviamente que a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar no le es necesario que le expliquen la alianza, porque Él mismo es la alianza, porque Él mismo es la palabra de Dios. Pero se refiere también a ese momento último. Es decir, cuando lleguemos a la vida eterna, yo no voy a necesitar que nadie me dé explicaciones sobre Dios. ¿Por qué? Porque ya lo voy a ver cara a cara. Y por eso decía que se extiende esta profecía siempre con esa visión final. ¿Vamos a necesitar catequesis en el cielo? No, pues. ¿Vamos a necesitar que nos adoctrinen sobre la palabra? No. Cada uno de nosotros la conoce. ¿Por qué? Porque conoce al Señor. Todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos. ¿Cuándo? Cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Es decir, cuando se consuma todo, cuando se realiza todo, cuando ya no hay nada más que esperar. Ahora, es importante darse cuenta que esa realidad yo ya la puedo vivir. Qué bonito es ver cómo las personas que deciden creer en el Señor tienen gran sabiduría y no necesitan que les expliquen grandemente lo que es la verdad. ¿Por qué? Porque su corazón está abierta a ello. Por eso la sensibilidad del creyente es tan alta. Y por eso cuando una persona es creyente de verdad, cuando tiene esa intimidad con el Señor, va a ser tan difícil que le engañen, que en este mundo le engañen. A mí me ha pasado varias veces conocer a personas que en su vida académica, en su instrucción académica, pueden ser muy, muy, muy limitados. Y sin embargo, su sentido de fe es tan sabio y tan profundo. Y vienen y me dicen, padre, mire, vino esta persona y me dijo esto y esto otro, y a mí no me pareció. No me pareció porque eso no es correcto sobre algún aspecto de la fe o tratando de convencerla de que viva la fe de una manera o de otra, de acuerdo a criterios que no son de la iglesia. Y efectivamente, su profundo sentido cristiano se vuelve su defensa. ¿Por qué? Porque tiene inscrita la ley del Señor en el corazón, porque ya vive la profundidad de esa nueva alianza.
En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 23. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Leemos una parte importantísima del Evangelio, que es la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo. Y este Evangelio se divide en dos partes. La primera parte, la respuesta de Pedro, la confesión de Pedro, y la segunda parte, el modo en que Jesús lo trata de Satanás. ¿Cómo podemos pasar de la primera a la segunda? Es verdaderamente hermoso y verdaderamente precioso. Parte el Evangelio diciéndonos que en esta región de Cesarea de Filipo Jesús está a solas con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? La pregunta parte de: ¿y qué opinan? ¿Qué opina la gente? ¿Qué es lo que dicen por ahí? Y las respuestas, como vemos, son unas respuestas terroríficas. Ya sabemos de quién viene la primera respuesta, porque la primera respuesta es: unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Quién es el que ha dicho esto? Lo hemos leído hace pocos días. Herodes. Herodes. La opinión de Herodes. Otros que eres Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, tienen tantas opiniones, porque eso es el mundo. El mundo está lleno de tantos pareceres, de tantas opiniones, que van a determinar la realidad. No, nunca. Nunca. La opinión nunca va a determinar la realidad. Yo puedo adecuarme a la realidad, yo puedo adecuarme a la verdad, o puedo formar mi opinión pensando que mi opinión va a determinar lo que es cierto y lo que es verdadero, pero me confundiré, me engañaré a mí mismo pensando eso. Entonces, en resumen, ¿qué dice el mundo de Jesús? De todo. Y esto sigue ocurriendo en nuestros días, por supuesto. Comienzas a preguntar: ¿quién es Jesús para ti? Y las respuestas serán infinitas. La pregunta no es para ti: ¿quién es Jesús para ti? Que es lo mismo que decir: bueno, según tu opinión, según mi opinión, ¿qué? ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta. Y hay una respuesta cierta y verdadera delante de unas respuestas
que no son ciertas y que no son verdaderas. Y por eso el Señor les pregunta en segundo lugar, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Y de dónde ha sacado esta respuesta Pedro? Pedro no ha sacado esta respuesta de su intelecto, Pedro no ha sacado esta respuesta de su opinión. Pedro ha recibido esta respuesta como parte de una revelación íntima que le ha ofrecido el Padre. Dichoso tú, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces viene la exaltación hacia Pedro. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias, no la multiplicidad de mis iglesias, no las comunidades que se dividirán y dividirán y dividirán porque están sometidas al pastor de turno. No, mi iglesia, una iglesia, una sola. A pesar de su inmensidad, a pesar de tantos miembros, a pesar de tantos carismas, a pesar de tantas diferencias, pero una iglesia sobre ti. ¿Quién la va a fundar? Yo la voy a edificar. Yo voy a edificar. El Señor edifica la iglesia, no Pedro. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Qué frase más importante para siempre tenerla presente, sobre todo para aquellas personas que se sienten tan atormentadas por los problemas que sufre la iglesia. Los problemas que son los de siempre. Estudia un poquito de la historia de la iglesia y vas a ver cuántos problemas ha tenido que enfrentar la iglesia a lo largo de los siglos. Algunos creen que vivimos el peor tiempo de la historia. No, hermanos míos. No vivimos el peor tiempo de la historia, no hay que ser arrogante. Hay que estudiar un poquito la historia y ver lo que hemos enfrentado. Y tener una convicción clara. ¿Nos enfrentamos a malos momentos? Sí. Puede ¿hay malos elementos dentro de la iglesia? Sí, por supuesto. Y entonces, ¿mejor me salgo? No, porque a la barca solo la puedo ayudar remando desde dentro. Jamás voy a impulsar la iglesia tratando de remar desde fuera de la barca. Jamás. Jamás voy a lograr eso. Y entonces es muy bueno recordar estas palabras del Señor. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Perdón. Nunca. Nunca van a prevalecer sobre ella. ¿Tú crees en las palabras del Señor o no? Yo creo en las palabras del Señor. Estoy convencido de las palabras del Señor y tengo clarísimo que los poderes del infierno nunca van a prevalecer sobre la iglesia y que la iglesia va a permanecer hasta los últimos días. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo cual es una potestad tremenda. ¿Para qué? Para atar y desatar, para tomar las decisiones necesarias para llevar adelante la barca, para llevar adelante esa iglesia, para poder determinar efectivamente el modo en que se conduce esa iglesia. Y entonces les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué obligarles a no revelar lo que a Pedro le ha revelado el Padre? Y aquí es donde empieza la segunda parte. La segunda parte empieza justamente con el Señor explicando en qué consiste el ser Mesías. Vamos a ir a Jerusalén y yo voy a padecer allí. Voy a morir. Voy a ser condenado a muerto y voy a resucitar el tercer día. Así se va a realizar el mesianismo. Y fíjate entonces qué es lo que le ocurre a Pedro, que no entiende ese mesianismo. Pedro se lo lleva aparte, claro, acaba de recibir las llaves y dice, esto no puede sucederte a ti. Quiere imponer su opinión
a la voluntad del Señor. Quiere imponer su modo de ver al Señor. Y de ahí entonces, apártate de mí, Satanás. Ponte detrás de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque tienes que caminar detrás de mí. Porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Y yo tengo que decidirme en esta vida. ¿Yo voy a tener el modo de pensar de los hombres o el de Dios? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.